Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Jesús ha sido presentado por San Mateo en la ciudad de Cafarnaúm. Había salido de la casa donde se hospedaba con sus compañeros. Sus compañeros y discípulos lo acompañaban donde quiera que iba y aprendían de él constantemente cada vez que hablaba y cada vez que hacía algo. Ellos habían oído todos los discursos de Jesús y hoy estuvieron con él allí en la ribera del lago de Galilea, en la parte noroeste, en donde Jesús se vio obligado a subir a una barca porque era tanta la gente que le impedían poder hablar libremente de un espacio allí en la orilla de la playa. Desde esa barca Jesús les habló, les anunció el reino de Dios. Les habló de la parábola del sembrador y los discípulos se sorprendieron de que les hablara en parábolas. Eso significa que Jesús, después de la parábola del sembrador, haya dicho con sus palabras otras parábolas. Jesús les respondió que así se cumplía en la profecía de Isaías: este pueblo oye sin oír, ve sin ver, porque ha endurecido su corazón. En cambio, los discípulos son dichosos porque han visto lo que muchos justos y profetas quisieron ver y oír. Después de esto les explicó la parábola del sembrador y habló de la parábola de la cizaña y el trigo, la parábola del grano de mostaza y luego la levadura que una mujer mezcló con harina. Y esto lo decía la gente Jesús solo en parábolas. Cuando había ya despedido a la gente, Jesús se retiró con sus discípulos a la casa de Pedro, donde ellos normalmente residían estando en la ciudad de Cafarnaúm. Y les explicó la parábola de la cizaña y el trigo, 7 alegorías que había usado, y enseguida otra vez Jesús empezó a hablar y va a pronunciar la parábola del reino de los cielos, que se refiere al tesoro, que se refiere a la perla, y la parábola de la red, que es la última de este pasaje, aunque también hace otra comparación extra, la del escriba, que ha aprendido lo suficiente y actúa como un padre de familia sabio. En esta enseñanza del reino de los cielos, de cómo Dios reina desde el cielo, ya esta es una expresión muy importante para distinguir a los destinatarios de estas palabras que Jesús predica. Cuando habla del reino de los cielos, él hace un rodeo, técnicamente se le llama paráfrasis o circunloquio, porque no es posible para los judíos pronunciar el nombre de Dios sin profanarlo. Es una interpretación rigurosa, estricta, del segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero Jesús comienza diciéndoles que esta manera en que Dios reina se parece a un tesoro escondido en un campo. En el Evangelio de San Mateo se habla de tesoro al hablar de los cofres que traían los magos cuando vinieron a adorar a Jesús. Cuando Jesús habla de que se tendrá un tesoro en el cielo, en el Sermón de la Montaña, después se lo dice también a aquel joven rico que quiere seguirlo,
que si reparte sus bienes entre los pobres, tendrá un tesoro en el cielo. Y aquí Jesús habla de un tesoro de una manera muy concreta. En la época de Jesús, como en la nuestra, había también ladrones, bandoleros, asaltantes que invadían los lugares, las regiones, y que la gente se veía forzada a huir, pero sus bienes los dejaba protegidos en lugares que ellos sabían, los ocultaban. A veces eran invasiones de ejércitos poderosos, como sucedió con Asiria, como sucedió con Babilonia, y la gente no podía volver después a su tierra, mucho menos tuvieron la posibilidad de informarle a algún familiar en qué sitio habían ocultado sus bienes. Y por eso es que los tesoros se quedaban en lugares desconocidos y coincidía a veces que alguno los encontraba. El pasaje nos dice que este tesoro estaba escondido en un campo. Podía estar en el interior de una casa porque la gente se las ingeniaba para hacer hoyos en sus casas, en el piso, en las paredes, en las vigas, y todos sus bienes materiales, especialmente metálicos, los colocaban, los ocultaban en estos lugares, con la esperanza de que cuando vinieran los ladrones no fueran capaces de localizarlos. Pero los ladrones eran expertos y ya sabían todos estos trucos. El lugar donde decidieron poner este tesoro fue en un campo, prácticamente sepultado el tesoro. Y el que lo encuentra no es una persona, por lo que dice el pasaje, que anda dedicado a buscar tesoros. No se nos dice que esté trabajando el campo y que al trabajar hubiera coincidido que lo encontrara. Tampoco se nos dice qué andaba haciendo, si atravesó el campo para agarrar una vía corta haciendo un atajo, si él distinguió alguna luz, algún destello metálico que lo hizo acercarse. No sabemos realmente qué cosa fue lo que lo atrajo hasta el sitio en que localizó este tesoro oculto. Una vez que lo descubrió bien, sabiendo que había dentro de ese, parece ser un cofre, porque la palabra tesoro significa un espacio donde se oculta un dinero, alguna cosa en metálico, y entonces este cofre estaba lleno de algo. Él lo ocultó, nuevamente sepultándolo, y muy alegre por lo que había encontrado, se va. Se aleja de ese lugar donde ha tenido la fortuna de encontrar el tesoro y empieza a vender todos sus bienes, sacrifica todo lo que posee porque necesita adquirir ese terreno en donde se encuentra el tesoro que ha encontrado. Y así hace. Vende sus bienes, sacrifica todo para obtener aquel campo, y una vez que el campo es suyo, el tesoro también es su pertenencia. Enseguida nos habla Jesús de otra parábola, otra comparación, pero del reino de los cielos, como Dios reina desde el cielo, y lo compara con un hombre dedicado a una mercancía especializada: comprar perlas finas. Curiosamente, los antiguos habitantes de esa región, los filisteos o pilistim en el idioma hebreo, eran gente experta en bucear, en introducirse en las aguas profundas del mar y sacar ostras, y con las ostras sacaban otras cosas. Sacaban perlas, sacaban también mariscos, pero se habían hecho especialistas en esto. Sacaban perlas y un hombre se dedicaba a comprar y a vender, descubrió que había una muy valiosa y sacrificó todos sus bienes y entonces la adquirió. La enseñanza es muy importante. En el segundo caso no se nos dice que este hombre se hubiera alegrado, pero sí se nota que tiene un gran valor esto y vale la pena que cuanto tiene lo venda. Y la enseñanza realmente es que
quien encuentra la manera en que Dios reina, debe hacer todo tipo de sacrificio, lo que tiene debe pasar a segundo término para poder hacerse digno del reino de los cielos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.